Tiene la palabra el diputado Recalde. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que hemos asistido hoy a una sesión donde podemos enorgullecernos de la capacidad puesta por cada una de las diputadas y diputados que trató de sustentar su posición con un profundo conocimiento de los temas que se debatieron. Realmente debo felicitar fundamentalmente a los especialistas en derecho penal, felicitar a los especialistas en derecho penal, diputadas y diputados, porque más allá de las diferencias que podemos tener, realmente hicieron gala de un enorme conocimiento. Por supuesto, tenemos algunas diferencias. Una de las diferencias tiene que ver con la interpretación jurídica de lo que sucedió con el tema del juez Luis Rodríguez. Creo que, de acuerdo a la Constitución Nacional y a la ley que no derogamos ni modificamos hoy, cuando votamos esa resolución, que ganó, habilitando el allanamiento, el juez Luis Rodríguez es quien dirige la causa. Y se supone que el juez Rodríguez conoce el derecho. Esta ficción legal, que abarca a todos los habitantes de nuestra patria, obviamente incumbe mucho más a quien es juez de la nación. Y el juez Rodríguez, conociendo que lo que quería allanar era el domicilio de un diputado, no le pidió a esta Cámara absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos, en mi interpretación, por supuesto respeto a las otras opiniones jurídicas diferentes a la mía, nosotros no estábamos respetando la separación de poderes. Estábamos siendo mandatarios de un mandante que no nos dio mandato cuando votamos eso. Pero más allá de eso, lo importante es que todos repudiamos absolutamente la corrupción, sobre todo cuando el delito se comete en grado de flagrancia, como también respetamos los principios de presunción de inocencia, defensa en juicio y debido proceso legal, señora presidenta. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso del corrupto manifiesto José López no había ninguna duda. Ahí uno no puede hablar de presunción de inocencia. Está muy manifiesta y nadie, ninguno de los que está acá presente y ninguno de los representantes de los diputados y diputadas de mi bloque va a asumir ninguna defensa. Inmediatamente condenamos el suceso. O sea, no nos cabe a nosotros ningún reproche en el sentido de ocultamiento, mirar hacia otro lado, desviar la mirada, etcétera, etcétera. Yo suelo repetir que uno tiene que tener el mismo estándar en todas las situaciones. Y cuando hablé de presunción de inocencia, defendí a un diputado que ya no es diputado, Francisco de Narváez, en el tema de la efedrina, casualmente, porque había una condena mediática. Y a mí me parece que nosotros tenemos, pues no nos estamos autodefendiendo, estamos defendiendo el Estado de Derecho, estamos defendiendo la institucionalización. Y realmente a veces perdemos un poco la visión del conjunto, medio como si una burbuja nos ocultara otros problemas. Y no dimensionamos las repercusiones que en el pueblo tiene algunas de las cuestiones que nosotros hacemos. Y esto tiene que ver con la defensa de la representación política. Winston Churchill decía que la democracia era un mal sistema, pero no conocía otro mejor para defender los intereses y la representación de la ciudadanía. Están pasando hechos graves que no tuvimos oportunidad de conversar entre nosotros y ver qué límites podemos poner. Hoy, ahora mismo, hace pocos minutos, hubo una represión inaudita en la localidad de San Isidro a trabajadores de una empresa recuperada, doble valor. No solo eran trabajadores, sino que recuperaron una empresa que se cerraba. Y hubo más de 15 heridos con balas de goma. Y de esos trabajadores que estaban defendiendo su empleo, sus herramientas de trabajo, porque hace muchos años fue tomada esa fábrica recuperándolas por los trabajadores, hay 3 trabajadores que no se los puede ubicar.
estamos asistiendo a hechos de inseguridad y de violencia que nos tienen que llamar la atención. Y es un corte transversal, porque así como rompieron a patadas las puertas de los suegros de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos, también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y uno de sus ministros sufrieron atropellos que evidentemente nos tienen que llamar la atención, porque algunos pueden interpretar equivocadamente los cuestionamientos que podemos hacernos entre nosotros, las imputaciones, las denuncias, pueden interpretar como una especie de caída de brazos de la representación política. Y acá ninguno de nosotros va a bajar los brazos, ni contra la injusticia ni contra la corrupción, ni ustedes ni nosotros. En eso nos tenemos que emparentar y advertir las consecuencias que pueden tener nuestros actos, profundizando un poco más la mirada, mirando un poco más hacia adelante. Y no solamente eso. Esta represión que se dio en San Isidro es porque aparentemente hay personas del ámbito privado interesadas en hacer un negocio inmobiliario en el lugar donde estaba produciendo estos trabajadores. Esto es lo que tenemos que ver y comprender. Es cierto que nosotros estamos viviendo como una persecución a muchos de nuestros integrantes. Es cierto que hay un sector del Poder Judicial, y distingo, hablo del Poder Judicial, no de la justicia, que es un valor, donde tienen actitudes de acuerdo a quien gobierna. Estuvo mal antes y está mal ahora, y va a estar mal pasado mañana, pero tenemos que mirar hacia el futuro también y comprometernos todos para no admitir esto. Y tienen que funcionar las instituciones. Hoy también nos enteramos, porque ayer se publicó un decreto de necesidad de urgencia. No sabía que estábamos en receso. Al contrario, pensé que estábamos trabajando mucho y seriamente, aparentemente disponiendo miles de millones. La primera noticia que leo en un diario es para los jubilados. Y bueno, para los jubilados a lo mejor tiempo uno podría. No, también era para hacer contrataciones de obra pública. Y contrataciones de obra pública donde uno de los concesionarios de la obra pública, lamentablemente en el blanqueo, no excluimos de la posibilidad de blanquear a los contratistas de obra pública, porque ahí está también el eje sistémico de la corrupción. Uno de los contratistas era un pariente del presidente de la Nación. Entonces nosotros no queremos ser tuertos en la mirada, queremos mirar todo, los problemas que podemos tener nosotros, pero en general, ¿qué es lo que está sucediendo con la política? La política con mayúscula, la representación de la ciudadanía. ¿Quién de nosotros quiere pensar que podríamos volver al que se vayan todos? Al contrario, lo que queremos es que vengan todos a discutir con libertad, con amplitud, con honradez intelectual también. Por supuesto, la otra honradez la descarto, honradez intelectual. Y cuando nos comprometemos a algo, cumplirlo. Y también tenemos que estar pensando en lo que sucede con nuestro pueblo en este momento. No es una entelequia lo que sucedió con el aumento desmesurado de las tarifas. Tampoco es retórico hablar del aumento de los precios. Y lamentablemente, lo que uno está viendo, que con la más denodada actividad de los dirigentes sindicales que discuten las paritarias y los convenios colectivos de trabajo, no están logrando, en la mayoría de los casos, empatar la inflación que va a tener este año, que se está hablando entre el 40 y el 42%, porque hay mucha dificultad. Evidentemente, si hay un ministro que dice cuiden el empleo cuando van a discutir salarios, y cuando vemos que hay despidos y cesantías, más allá de los números y las proporciones, también eso significa el temor de los trabajadores que conservan el empleo a ver si a ellos les toca al día siguiente. Y eso tiene que ver también con la parábola de Bertolt Brecht. No podemos ser indiferentes cuando le pasa a otros, porque mañana nos puede pasar a nosotros. Y en ese sentido se me ocurre que tenemos que tener mucho cuidado. Tampoco es retórico que están cerrando las pymes. Se puede visualizar, pero pragmáticamente, caminando por las calles de la ciudad,
los negocios cerrados y los carteles de se alquila o se vende. Y eso significa pérdida de empleo, pérdida de actividad. Cuando se prometen cosas y no se cumple, también es difícil. La devolución del IVA, los 300 pesos, que ahora se está diciendo se va a pagar en 6 cuotas de 50 pesos. Eso es una desilusión. Que los trabajadores no van a pagar el mal llamado impuesto a las ganancias y se diluye la promesa. También es una frustración. Y eso tiene consecuencias en la política. Uno tiene que cumplir lo que promete. Se puede equivocar, se tiene que enmendar, pero cuando promete algo tiene que cumplirlo, porque eso nos afecta a todos. Que hay caída de la actividad industrial no hay ninguna duda. Que la construcción tiene muchísimas dificultades tampoco. Y la construcción es industria de industrias. Y cuando vemos lo que está pasando con el gas, con el agua, con la luz, lo que pasa en la Patagonia, los movimientos que hay en este momento están amenazando a los petroleros a una acción de fuerza. Y sabemos lo que eso significa. Nosotros en este recinto, en esta Cámara, allá por el 2006 o el 2007, no me acuerdo, pudimos superar un conflicto de los petroleros con una ley que modificaba en alguna medida el pago de ese impuesto. Lo que tenemos que hacer es comprometernos a revisar. Hay mora, por supuesto, yo no me excluyo de la responsabilidad de no haber podido lograr una modificación de la política tributaria, de la legislación tributaria. Eso es algo que nos tenemos que poner para realmente analizar, porque tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la justicia distributiva. Por suerte, en momentos de mucha dificultad y complejidad de la economía en todo el mundo, el año 2015, de acuerdo a los datos del INDEC presidido por Jorge Todesca, funcionario oficial que no va a mentir, el Producto Interno Bruto de nuestro país creció el 2,1% y el desempleo estaba en el 5,9%. Y eso lo tenemos que cuidar entre todos, porque eso valoriza nuestra tarea, porque así estamos representando al pueblo. Lo estamos representando al pueblo también en sus necesidades, no solamente en sus derechos. Evita decía, donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, pero aparte el derecho tiene que ser practicado y ejecutado y controlado para que se cumpla. Esta es otra cuestión. El control es un déficit estructural del Estado argentino. Y cuando hablo del Estado es para diferenciarlo de los gobiernos, no de el anterior o el que venga. Y ahí tenemos que ver cómo articulamos para que haya un control, porque hoy estábamos analizando una de las leyes y después se zanjó. Pero hay un principio jurídico que dice no hay obligación sin sanción. El Código Penal nos recomienda no matar. Dice, si hay un homicidio es de 8 a 25 años, que me corrijan los penalistas. Pero es así, ¿no es cierto? Esa es la sanción, si no, no hay obligación. Y en eso tenemos que tener cuidado. Si hacemos una norma, y aparte lo que tenemos que tener cuidado es que esa norma tenga una cláusula antifraude por cualquier cosa, porque eso se da mucho. Tenemos mucha precarización en el trabajo. ¿Cuántas leyes aprobamos en este medio año ampliando los derechos de los trabajadores activos? ¿Cuántas leyes? También nos tenemos que ocupar de eso. Es cierto, todo es materia que nos tiene que comprender, pero que tenemos que poner mucha fe, muchas ansias, mucha voluntad y mucha convicción. Y quiero ir cerrando, presidente, porque tuvimos una jornada muy larga. La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también tiene que aparentarlo. No hay ninguna justificación para el DNU 797 que se publicó en el Boletín Oficial de ayer. Nosotros no estamos en receso, estamos trabajando. Y si hay que poner más tiempo y más dedicación, venimos trabajando con mucha intensidad, ¿o no es así? Y tenemos que articular y hacer cumplir las leyes que existen. Y le pido, señor presidente, con la cordialidad con que siempre me dirijo, hay una comisión bicameral creada por ley para investigar las complicidades económicas con la dictadura cívico-militar que todavía no se constituyó. Una vez más, con todo respeto, señor presidente, pido que se constituya, porque ahí también hay corrupción. Y cuando pedíamos que en el blanqueo se incluyeran los contratistas
de obra pública, era también para evitar una cuestión sistémica de la corrupción. Y la corrupción del otro lado, del lado de los funcionarios públicos, es siempre individual. Es un corrupto, no es el funcionariado, no son los diputados, no son los senadores. Es uno que se corrompió y fue corrompido. Ahí tenemos que apuntar. Y quiero decir, yo no tengo ninguna duda de la honestidad de todos nosotros. Pero si de algo no tengo ninguna duda, es de la honestidad del bloque Frente para la Victoria PJ. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.